Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que todos estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Está bien, hoy vamos a ver el tema de los sistemas, igualmente vamos a ver el tema de los manuales y también el tema de los organigramas. Este tema de los organigramas, en verdad lo explico porque está contemplado en el programa de la materia, pero no entiendo porque está también en otros programas de otra materia que yo doy. De hecho, eh, los que cursan introducción a la administración deben haber visto ese tema. Entonces, pero como está establecido en el programa como tal, hay que cumplir con él. Entonces, para que estén claros los que ya cursaron ese tema, que no es que se está explicando por explicarlo, sino que está establecido en el programa. Supongo que deben actualizar ese programa para evitar eso. Está entrando en lo que entendemos como redundancia, es decir, está explicando el mismo tema varias veces en materias distintas, no le veo sentido. Está bien, entonces vamos a comenzar por los sistemas. Bueno, espero que hayan leído parte de lo que vamos a ver hoy, porque ya todo eso está en la plataforma e igualmente están debidamente habilitados. Es decir, me imagino que ya muchos de ustedes tienen esta información, ya la han leído y tienen dominio total. Vamos a comenzar entonces por los que son los sistemas. Cuando hablamos de un sistema es un conjunto de elementos que está debidamente interconectado, integrado, para cumplir ciertas funciones, ciertos objetivos. Y lo otro es que cada uno de esos elementos debe interactuar o debe actuar en forma dependiente. ¿Por qué tiene que actuar en forma dependiente? Porque recordemos que toda organización, cuando hablamos de los sistemas, no solamente tenemos que hablar de sistemas como a nivel de tecnología. Toda organización lo constituye un sistema, porque son que, eh, grupos que están conformados por muchos elementos y que cada uno de esos elementos, para que pueda cumplir con la finalidad establecida y puedan tener un desenvolvimiento normal, ameritan de estar sometidos a varias normativas, varios procedimientos, varias leyes. Entonces, por ello es que tiene que actuar cada quien en forma dependiente, de manera de que no nos salgamos de las pautas de los canales previstos, porque eso genera interferencia, y cuando se genera interferencia deja de funcionar con total normalidad. Entonces lo que se quiere es que haya acoplamiento y que todos estén entrelazados o orientados, definidos y se dirijan bajo los mismos lineamientos, los mismos parámetros y los mismos esquemas. Entonces un sistema es eso, un conjunto de elementos integrados, interconectados, que tienen ciertos propósitos y cada una de sus componentes, cada una de sus partes, de sus elementos, debe interactuar de manera coordinada en función a lo que está establecido, de forma tal de que haya coherencia, haya integración y que cada quien cumpla con las pautas y los basamentos que están previstos. E igualmente los sistemas están formados por un conjunto de características y también tienen cierta clasificación. Vamos a comenzar por explicar las características de los sistemas. Una de las características establece que todo sistema debe considerarse debe considerarse como una totalidad que puede dividirse en parte o en subsistemas. ¿Por qué creen ustedes que todo sistema o los sistemas deben dividirse en partes o en subsistemas? ¿Por qué consideran ustedes? Vamos a ver, cualquiera. ¿Por qué consideran que deben dividirse en partes? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo principal por el cual deben dividirse en partes? Ah, Profe, porque cada uno, o sea, no todos van a tener el mismo objetivo. O sea, como que hay que dividirlo porque cada grupo tiene que cumplir objetivos diferentes. está muy bien, Nancy. Está bien. Quiero escuchar otra opinión, y así estamos debidamente interactuando.
Buenas noches, apoyo a Nancy porque cada grupo, o sea, debe estar dividido porque, como usted acaba de decir, el sistema está integrado por varias partes y cada parte tiene un objetivo diferente o unas actividades diferentes para poder lograr el objetivo común. Pero cada uno, un ejemplo, en la parte administrativa se encarga de lo administrativo, la parte comercial de lo comercial, y así, es mi opinión. Está muy bien, Seila. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar sobre esa pregunta? Hola, buenas noches. Profesor, el sistema en sí debe delegar sus funciones para que pueda trabajar de una forma correcta. Está muy bien, Edward. ¿Quién más quiere opinar sobre eso? Muy bien las opiniones de Nancy, de Seila y de Edward. ¿Quién más? Está bien, entonces complementando lo que dijo Nancy, lo que dijo Seila y lo que dijo Edward, adicionalmente se divide, es conveniente, no, es como una por sobrevivencia. Tienen que dividirse para garantizar un normal funcionamiento y que se facilite cumplir de esta forma con los objetivos. Imagínense, ahorita nosotros estamos aquí conectados, nosotros formamos parte de un gran sistema y todos los que estamos aquí actualmente somos un subsistema del gran sistema que es el ISUB. Entonces, uno de los motivos principales, adicional a lo que ustedes dijeron, es para que pueda garantizar un normal funcionamiento y se facilite cumplir con las tareas que están previstas. Entonces, es la forma idónea, la forma ideal, porque de lo contrario se dificultaría por completo y se haría bastante difícil cumplir con lo que se tiene previsto, porque imagínense todos los alumnos del ISUM en una clase escuchando una materia, independientemente de que todos tengan que ver la misma materia y que estén todos escuchando la misma materia. Eso sería una anarquía total y al final sería bastante difícil ponernos de acuerdo y la información se dificultaría, el mensaje se dificultaría porque sería muy complicado y eso se haría más tedioso y más difícil de cumplir con lo que se tiene previsto. Entonces, básicamente, esos son los motivos principales, aparte de lo que dijeron ustedes. Adelante, adelante, Eduardo. Aparte de lo que usted está comentando desde el sistema, se sobrecargaría, por ejemplo, la plataforma por la cual se esté emitiendo la clase, tendría una sobrecarga y obviamente colapsa todo. A ver, totalmente válido, totalmente de acuerdo, sí. Entonces, bueno, esos son los motivos básicos, elementales. Garantizar un normal funcionamiento y que se faciliten cumplir con los fines establecidos. Adicionalmente, es importante que tengan presente desde el punto de vista de las características que todo su sistema tiene un efecto sobre el sistema en general. Ese efecto puede ser positivo y también puede ser negativo. ¿Por qué creen ustedes que ese efecto que tiene sobre la totalidad o sobre el conjunto puede generarse de manera positiva o negativa? ¿Por qué puede suceder eso? ¿A qué se debe? Vamos a ver. Adelante, Seila. Considero que, porque si un subsistema falla o no avanza o no actúa de la forma correcta, considero que paraliza o retrasa o entorpece el objetivo en común, pues, o sea, afecta a los otros subsistemas. ¿Puede ser eso una respuesta? Puede ser. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a escuchar otra opinión adicional. Vamos a ver. Claro, profe, como lo dijo Seila, o sea, todos los subsistemas, aún así estén separados, van de la mano o lo sostiene un sistema. Entonces, si uno de ellos falla, va a afectar al sistema en general. O igual, por ejemplo, si uno de ellos rinde más, pues va a ayudar positivamente. Pero como todos ellos, a pesar de que estén separados, van a estar anclados a un sistema, lo que haga uno o el otro afecta directamente al sistema. Muy bien, Nancy. Adelante, Edward. También se podría decir que
tanto lo positivo como lo negativo debería generar un equilibrio en el sistema, debería causa un equilibrio en el sistema como tal. ¿Hay alguien más que quiera opinar? ¿Alguien que quiera también emitir su opinión? ¿Alguien en la parte de Sheila, de Nancy y de Edward? Bien, entonces complementando lo que han dicho los compañeros, adicionalmente el efecto puede ser positivo o negativo desde el punto de vista del cumplimiento de las tareas que tiene cada quien asignado. Es decir, el efecto va a ser positivo en la medida que hagamos un esfuerzo por cumplir con el papel que nos han asignado, con las funciones que tengamos previstas. Y el efecto sería negativo si nos desvirtuamos por completo de la responsabilidad y de las funciones que nos han encomendado. O sencillamente no mostramos ningún interés, ningún compromiso, porque tenemos, por X circunstancias, X motivos, tenemos desmotivación. Entonces, cuando no asumimos la responsabilidad como tal, por que se cumpla con que cada quien cumpla con el papel que tiene asignado, en esa medida, si es así, el efecto va a ser positivo. Pero si es de lo contrario, que ni pendiente, somos apáticos, somos irresponsables, no estamos atentos a las directrices que nos han asignado, por supuesto el efecto va a ser negativo. Es como aquí. Si aquí nosotros nos dedicamos por completo y estamos pendientes de otras cosas, ¿no? Porque estamos hechos chistes o, o, o nos desvirtuamos de la tarea que tenemos establecida, que es suministrar todo lo concerniente al programa de la materia de organización y sistema, y que la información les llegue, que ustedes no tengan dudas. Si no estamos pendientes de esos detalles, evidentemente no vamos a generar el efecto positivo. Y en cambio que si nos esmeramos porque la información llegue y que cada quien esté atento y cumpla, se conecte a la hora establecida, y que cumplamos con el horario y con las tareas, por supuesto, si es así, el efecto va a ser de qué forma. Positivo. Positivo. Así es. Entonces, atento con eso. Pues entonces, desde ese punto de vista es que se genera tanto el efecto positivo o negativo. Evidentemente que los sistemas fallan por algún detalle desde el punto de vista de, de, de las interferencias que se presentan por X naturaleza o por X circunstancias. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. También otra de las características dice que ninguna parte del sistema puede influir en forma independiente sobre la totalidad. Tiene que influir en forma toda parte del sistema tiene que influir de qué manera, tiene que ser en forma dependiente, porque nosotros, como les dije, todo componente del sistema, su misión es ser netamente dependiente. No significa esto que está sometido, sino que sencillamente nos han encomendado ciertas cosas y no podemos hacer lo que mejor nos parezca, sino que tenemos que andar sobre esas líneas, sobre esos lineamientos y bajo esas directrices que nos han definido, y tenemos que estar atentos a cumplir con cada una de ellas. Por ello somos dependientes. Y de una u otra forma es la manera de garantizar que la institución como tal o el sistema funcione de forma adecuada y de forma armoniosa y esté acoplado en función a los parámetros y lineamientos establecidos tanto en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, que eso quede claro. Igualmente, todo sistema a nivel del conjunto como tal tiene que ser descompuesto de qué manera, de qué forma tiene que ser descompuesto todo sistema, de forma independiente o dependiente. Vamos a ver. Dependiente, profe. Dependiente. Excelente, Carlos, después de todo lo que dijeron, tiene que ser descompuesto en forma dependiente. ¿Qué pasa si tratamos o le damos un enfoque independiente? ¿Qué sucedería? Vamos a ver. Si le damos un enfoque totalmente independiente, ¿qué pasa allí? ¿Qué se genera inmediatamente? Se desviaría el sistema y no trabajaría en conjunto. E inmediatamente comienza a presentar fallas. Y al presentar fallas, ¿qué indica eso? Que no vamos a lograr lo que nos hemos propuesto.
se va a presentar inconvenientes de cualquier tipo, y eso es lo que hay que evitar. Por eso tiene que ser dependiente. Es decir, cada componente tiene que interactuar de forma dependiente para que haya un acoplamiento, una armonía y se logre lo previsto. ¿Sí? También tenemos lo que es la clasificación de los sistemas. Existen 3 niveles de clasificación. El primer nivel es de acuerdo a su nivel de predictibilidad. El siguiente de acuerdo a su nivel de compatibilidad y el último es de acuerdo al nivel de información. Cuando hablamos de predictibilidad, que es el primer nivel, predictibilidad significa predecir, es decir, que podemos anticipar y podemos tener certeza, claridad y seguridad en lo que se va a lograr. Es decir, tenemos que tener garantía de cuáles van a ser, desde el punto de vista del funcionamiento, de cuáles son los resultados que se puedan lograr. Entonces, en esta clasificación de predictibilidad, lo definen o lo componen 2 elementos, que es el determinístico y probabilístico. Todo sistema determinístico es aquel que garantiza confianza, seguridad y certeza desde el punto de vista de los resultados que se van a obtener. Entonces, que quede eso claro. Todo sistema determinístico garantiza confianza, seguridad y certeza a nivel de los resultados que vamos a obtener. Probabilístico es lo contrario, que no hay garantía de nada, que puede ser que se cumpla, pero es posible también que los resultados sean totalmente desastrosos o sean contrarios a lo que tenemos previstos. Entonces, de acuerdo a la definición de determinístico desde el punto de vista de los sistemas, diríamos, gerenciales o de los sistemas que aplicamos en la empresa, ¿me pueden dar un ejemplo de lo que es un sistema determinístico? De acuerdo a la definición que les di, que son todos aquellos que garantizan confianza, seguridad y certeza a nivel de los resultados a obtener. Entonces, ustedes que son especialistas en eso y se lo pasan analizando los sistemas, yo sé que son capaces de dar muchos ejemplos de eso, pero con uno que dé cada quien o los que quieran participar es suficiente. Vamos a ver, cualquiera. ¿Quién me da un ejemplo de eso? De acuerdo a lo que les mencioné. Se van a quedar callados. No vale. Parecen cosas de ustedes. Profesor, Señor, ¿puede ser algún programa en específico? Puede ser un programa, un software que haya superado todo lo que son las fases de prueba, es decir, una aplicación. De hecho, ustedes la pasan utilizando una aplicación que yo considero que encaja a nivel de este tipo de sistema. Ustedes la pasan utilizando la aplicación de Office. Office está conformado. Ya, disculpen un segundo que se activó el teléfono ahí. Ahora. ¿Aló? Hola. Disculpen, entonces les estaba comentando que ustedes la pasan utilizando la aplicación de Office. Office está conformado por 3 módulos que son muy importantes. En primer lugar, tiene el módulo de Excel, que tiene que ver con todo lo que son las operaciones aritméticas, es decir, todo lo concerniente a cálculos matemáticos, que sirve para realizar estadísticas, proyecciones, llevar control de los resultados sobre ciertas actividades que se hayan efectuado. Evidentemente que para tener unos resultados bastante confiables en Excel, lo que se necesita es tener conocimiento de la aplicación de la fórmula. Si tenemos dominio de la fórmula, como dicen ustedes, allí no hay tutía, los resultados son totalmente confiables, son seguros y son veraces. Es decir, son totalmente, hay una certeza clara de que eso es totalmente seguro 100%. E igualmente existe el módulo de PowerPoint, que ustedes se la pasan utilizándolo para realizar presentaciones. Si nosotros tenemos dominio de la función de cada uno de los botones que posee,
evidentemente que podemos efectuar una presentación acorde al tema que vayamos a exponer, que vayamos a presentar, y eso nos permitiría cumplir con los fines establecidos, que es una presentación que atraiga al público y que sea interesante, interactiva, atractiva. Y también tenemos el módulo de Word. Word es todo lo concerniente a la elaboración de documentos, que lo que se necesita es tener una noción clara de cada una de las funciones que posee, y si nosotros lo aplicamos adecuadamente, podemos elaborar un documento bajo cualquier estilo, bajo cualquier ambiente, y por supuesto logramos los resultados que está establecido, o cumplimos con el objetivo que está establecido, que es la elaboración de un documento bajo un estilo determinado. Entonces, ahí vemos que hay un ejemplo palpable de lo que es este tipo de sistemas. E igualmente existen muchísimos más, como son los sistemas administrativos que ustedes se la pasan utilizando dentro de las empresas, que una vez que esos sistemas han superado todas las fases de prueba, o sea, que se hayan hecho los ajustes necesarios, que cada uno de ellos permite controlar ciertos procesos en función a lo que se tiene previsto o a la operatividad del negocio. Podemos controlar con ellos el proceso de cobranza, el proceso de nómina, el proceso de, de, de compensación, el proceso de contabilidad, y así sobre cualquier tema. Lo que pasa es que lo ajustamos en función a lo que quiera cada empresa para cumplir ciertas funciones y tener un control preciso e inmediato, y que la información sea oportuna y veraz y bastante confiable. Entonces allí tenemos claramente ejemplos de este tipo de sistemas que no van a presentar ningún tipo de falla, porque se ha comprobado que su funcionamiento es óptimo y es totalmente adecuado. Igualmente, bueno, dentro de ello está, como dice Seila, el sistema SAC, tenemos el sistema Sign, tenemos ProfiPlus, DataPro, Gallery, y así hay muchísimos. Es decir, hay muchos tipos de sistemas administrativos que utilizan las empresas para controlar los distintos procesos que necesiten, que se ameriten. Entonces, básicamente son estos, encajan dentro de lo que son los sistemas determinísticos. Los sistemas probabilísticos son aquellos que no tienen ninguna garantía de nada, que puede ser que me genere un funcionamiento adecuado, pero puede ser que también presente fallos de cualquier índole. Por ejemplo, un ejemplo de ello, el sistema que tiene cualquier equipo, cualquier vehículo, que ahí no hay nada garantizado. Y no es por algunos más que otros, pero otros con menos facilidad. Es decir, todos esos sistemas en los cuales ha intervenido el ser humano están propensos a fallar en algún momento, pero hay unos que son impredecibles. Por ejemplo, el sistema que posee un automóvil es impredecible, porque es posible que en cualquier momento deje al que lo está conduciendo botado, porque presenta falla de cualquier índole. Es decir, allí no hay nada garantizado desde el punto de vista del funcionamiento como tal. Y así hay otros, ¿no? Por lo menos hay equipos de cualquier otra marca o bajo cualquier otra denominación que puede presentar la misma situación. Y es así, pues, que nada está establecido desde el punto de vista de la efectividad que podría tener en un momento determinado. Entonces, no sé si me expliqué, si tienen alguna duda o eso está claro, o quieren preguntar algo, si no sigo avanzando. Entonces, bueno, sobre esto de acuerdo a su nivel de predictibilidad. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre eso. ¿No tienen pregunta? Todo ¿Seguro? claro. ¿Seguro? ¿O quedó muy claro o no entendieron nada y no quieren preguntar? Entonces, ¿cuál de las dos es? No, profe, sí quedó claro. Está bien. Está bien. Adicionalmente tenemos según su nivel de compatibilidad, que son los sistemas simples, complejos y muy complejos. Estos sistemas encajan desde el punto de vista del volumen de transacciones o desde el punto de vista del volumen o sea, es decir, del nivel de la estructura. Los sistemas simples son todos aquellos que en su composición, es decir, en su estructura, poseen pocos elementos.
Un ejemplo de un sistema simple puede ser las aplicaciones que utilizan, por ejemplo, en algunas empresas para controlar el momento de que tienen que atender a las personas que quieren utilizar el servicio. Es decir, ese tipo de sistema tiene pocos elementos y su estructura es bastante pequeña. E igualmente aquí encajan los sistemas que utilizan en las empresas para controlar la entrada y la salida del personal o de los visitantes, que es algo bastante sencillo. Y también podría ser el sistema que utilizan en algunos, bueno, no tanto ahorita, sino anteriormente, que utilizan en los estacionamientos para controlar desde qué momento ingresó un vehículo hasta la salida y así determinar cuánto había que pagar por hora. Le digo no tanto ahorita porque ya esta figura no existe. Ahorita todos los estacionamientos tienen lo que se denomina la tarifa plana, entonces ya no tienen que estar cuantificando qué tiempo tiene, cuántas horas tienen que van a calcular para que de acuerdo a la cantidad de horas es que tienen que pagar. Ahorita no, si tengas 10 minutos tienes que pagar lo mismo que teniendo varias horas por el sistema de tarifas planas. Entonces ya esa figura no existe, pero anteriormente lo utilizaban con mucha frecuencia. Y así todos aquellos que tienen pocos elementos para cumplir ciertos objetivos encajan dentro de lo que son los sistemas simples. Entonces son todos aquellos que poseen pocos elementos dentro de su estructura. Y los complejos son todos aquellos que tienen un poco mayor nivel de operatividad y que tienen mayor capacidad, mayor nivel desde el punto de vista de funcionamiento y que son capaces de procesar determinado volumen de operaciones en cuestiones de cierto tiempo. Aquí yo digo que encajan los sistemas administrativos, de acuerdo a lo que les dije, que cada uno está conformado por un conjunto de módulos y cada módulo tiene una función que cumplir, que les mencionaba el módulo de cobranza, el módulo de talento humano, de nómina, el módulo de contabilidad, el módulo de finanzas, el módulo de operaciones, y así sucesivamente. Es decir, cada uno tiene una función que cumplir y se aplica de acuerdo a la necesidad que tenga cada empresa y lo que se quiere es tener un control estricto de los distintos procesos que se llevan a cabo día a día. Y los complejos son los que utilizan empresas que ameritan procesar millones de instrucciones en cuestiones de seguro, es decir, que tienen una alta capacidad desde el punto de vista de almacenamiento y tienen una inmensa velocidad desde el punto de vista del procesamiento. La capacidad de un sistema tecnológico de computadoras, la capacidad lo definen lo que son los gigabytes, megabytes, terabytes y así sucesivamente. Y la velocidad lo definen lo que son los terahertz, megahertz, gigahertz y así. ¿Sí? Entonces eso es lo que define la capacidad. O sea, los complejos son los que utilizan las grandes empresas que ameritan procesar millones de instrucciones o de datos en cuestiones de segundos y que los mismos tengan un nivel suficiente desde el punto de vista de la capacidad para almacenar la información. Tengan presente que lo que se procesa son datos y se almacena es información, porque recuerden que los datos es aquello que no ha sufrido un proceso de transformación y todo dato que sufre un proceso de transformación finalmente se convierte en información. Recuerden que existen tres fases que se cumplen, que es la entrada, el proceso y la salida. La entrada se utiliza a través de un periférico de los distintos componentes que tiene el equipo, un periférico de entrada. Luego a través del procesador se genera la transformación y se obtiene posteriormente la salida, que es la información a través del periférico de salida, que existen muchos de ellos. Por supuesto, ahorita no estamos en curso de informática para explicarles todo eso, ¿no? Pero ya ustedes me imagino que son explicados en la materia que ustedes han visto que se llama Introducción a la Informática. Me han explicado todos esos detalles y los dominan bien. Entonces, básicamente son esos los que conforman según el nivel de compatibilidad. Y tenemos, evidentemente, en el nivel de información, tenemos lo que son los sistemas abiertos, semiabiertos, semicerrados y los sistemas totalmente cerrados.
Por ejemplo, los sistemas abiertos son todos aquellos que interactúan con el medio ambiente, que están propensos a sufrir cambios, modificaciones, ajustes y adaptarlos en función al momento, a la coyuntura o a los escenarios que se estén presentando. Por supuesto, son todos los sistemas que mencionamos anteriormente, que encajaron dentro según su nivel de predictibilidad y según su nivel de compatibilidad, se pueden denominar que son sistemas abiertos. ¿Por qué son abiertos? Porque han sido creados por el ser humano y pueden estar propensos a sufrir todos esos cambios de los cuales les hablé, de que les apliquen los ajustes, las modificaciones y adaptarlo en función a las necesidades y a los escenarios que estemos viviendo o que se ameritan. Y luego tenemos los sistemas semicerrados o semiabiertos, que son todos aquellos que pueden ser cambiados o modificados en alguna de sus partes, pero no en su totalidad. Entonces ustedes, como son muy especialistas en eso, les pueden dar un ejemplo de un sistema semicerrado o semiabierto. Es decir, la definición es que son todos aquellos que pueden ser modificados en alguna de sus partes, pero no en su totalidad. Entonces, una definición, un ejemplo sobre eso, sobre un sistema semiabierto, cualquiera. Ustedes que se la pasan analizando los sistemas, vamos a ver. Profesor, yo por ejemplo trabajo con el sistema A2. Eso sería un sistema semiabierto porque usted le hace modificaciones a cada cierto tiempo. Eso, observen, todo sistema que ha creado el hombre, es decir, el ser humano, son sistemas abiertos. Porque ¿qué pasa, Nacari? Evidentemente, algunas personas pueden modificar unas partes, pero hay otras partes que no las pueden modificar porque no tiene acceso a eso. No conoce bien el código fuente, no conoce bien la estructura con la cual fue diseñada. Pero quien lo diseñó, que fue otra persona, sí lo puede cambiar por completo, porque conoce cómo hacerlo, o sea, tiene la noción clara de cómo hacerlo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, lo tengan claro. Todo sistema creado por el ser humano puede ser modificado en su totalidad. Que algunos puedan modificar una parte, eso es válido, porque para esa parte que tiene acceso, o también puede ser que tiene los conocimientos necesarios. Pero quien lo creó lo puede cambiar de arriba hacia abajo, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, es decir, en toda su estructura lo puede cambiar. Entonces, pendiente con eso. Está bien. Otro ejemplo que creen ustedes que es un sistema semiabierto. Les dije la definición, son los que pueden ser cambiados en una de sus partes, pero no en su totalidad. En forma general, hablando desde el punto de vista en general de los sistemas, ¿cuál puede ser un sistema semiabierto? En forma general y aplicando la lógica. Adelante, Nailek. Profe, ¿pudiese decirse que, por ejemplo, un componente de la computadora, de un CPU, que le cambien la tarjeta RAM, algo así? Observen, todos los componentes de la computadora pueden ser cambiados, pueden ser alterados. ¿Por qué? Porque simplemente eso alguien lo creó. Evidentemente que nosotros de repente no sabemos cómo cambiarlo, cómo ajustarlo, cómo modificarlo, pero hay otras personas que lo creó sin saber cómo hacerlo y puede ser cambiado en su totalidad. ¿Ustedes creen que el ser humano no puede ser un sistema semiabierto? ¿Por qué? Porque nos pueden cambiar unas partes, pero otras partes no. Pueden modificar algunas partes, pero otras partes no las pueden modificar. Por ejemplo, el cerebro, ¿ustedes creen que lo pueden modificar? Que puede sufrir alteraciones. ¿Ustedes creen? Que en estos momentos puede ser cambiado el cerebro. Está bien, adelante. Sí, profe, estoy de acuerdo con usted. Creo que el cuerpo humano, que está compuesto por diferentes sistemas, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema óseo, puede ser modificado en alguna de sus partes, algún componente de algún otro sistema puede ser modificado en su totalidad. Entonces, ciertamente es eso, o sea, algunas partes del cuerpo humano pueden ser cambiadas, pero hay otras partes que no pueden ser cambiadas. De hecho,
diariamente presenciamos ejemplos de partes que se cambian las personas, pero hay otras cosas que es imposible cambiar. Puede ser que a futuro, más adelante, vaya, producto de las investigaciones, del adelanto de la ciencia, de todos los ensayos que hay, se llegue el momento, pero muchísimo, a un futuro bastante lejano, puede hacer que se puedan cambiar todas las partes, que hasta el cerebro se pueda cambiar. El cerebro jamás se puede cambiar por ahora. Puede ser que llegará el momento a futuro, pero por ahora es imposible, ¿sí? Entonces, por ello, eso puede ser un ejemplo. Está bien, Nancy, te vas a comentar. Ajá, profe, por ejemplo, en el caso cuando a uno lo operan del apendicitis, que le sacan la apendicitis, ese sistema, o sea, el apendicitis no afectaba nada como tal del sistema. Bueno, ahí está un ejemplo, que están quitando una parte del cuerpo y puede seguir funcionando. Exacto. Y si, por eso hay una parte en la que se puede cambiar, ¿sí? Uh-huh. Y sigue funcionando. Entonces, te pueden quitar cerebro y puedes seguir funcionando. No. Entonces es eso, pues. O sea, ese es un ejemplo, uno de los ejemplos que encaja dentro de los sistemas semiabiertos, de acuerdo a la definición. Está bien, luego tenemos lo que son los sistemas totalmente cerrados. La definición son todos aquellos que no admiten ningún tipo de cambio por parte del ser humano. ¿Cuáles creen ustedes que son? No admiten ningún tipo de cambio por parte del ser humano. Pero un ejemplo de ese sistema. No pueden ser procesos naturales del ambiente, todo lo que tiene que ver con los sistemas de la naturaleza. De la naturaleza, claro, que no pueden sufrir alteraciones, la lluvia o las estaciones. Nosotros no podemos evitar eso. Por ejemplo, nosotros no podemos evitar que llueva. Nosotros no podemos hacer ningún cambio en el sistema solar. Nosotros no podemos hacer ningún cambio en el sistema lunar. Nosotros no podemos hacer ningún cambio en el sistema de las estrellas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces diríamos todo lo que tenga que ver con los sistemas creados por la naturaleza, son los que no admiten cambios. Porque en algunas ocasiones han hecho pequeños ajustes en algo que tenga que ver con sistemas creados por la naturaleza. ¿Y qué ha pasado? Ustedes que se la pasan viviendo ese tipo de experiencias. Desastres naturales. ¿Qué ha pasado después? Con el tiempo, eso vuelve a como estaba inicialmente. Es decir, vuelve a lo que se denomina a sus causas normales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no admite cambio. Entonces no podemos inventar y entonces después vienen ciertos desastres y es cuando terminan llevándose mucho por el medio. Por ello es que vemos que a veces se presentan lo que dice el Seiya, se presentan los desastres naturales. Entonces lo que para evitar, tal vez no inmediatamente, pero en cualquier momento, eso vuelve a buscar como estaba inicialmente, porque eso es parte de la naturaleza y eso no podemos con eso. El ser humano, eso de que así se oponga a la naturaleza, podemos luchar, pero una cosa es que luchemos y otra cosa es que logremos que funcione como nosotros, que hagamos que funcione o aspiremos que funcione. O sea, podemos decir, está bien, esa frase de Bolívar, lucharemos contra la naturaleza, es válido. Tú puedes luchar contra lo que tú quieras, pero una cosa es que luches y otra cosa es que logres lo que quieres, ¿sí? Ese es el planteamiento que a veces sucede. O sea, una cosa es que luche y otra cosa es que logre lo que quiere que sea, que las cosas funcionen como tú quieras. O sea, a nivel de la naturaleza eso no es así. Puedes hacer todo el esfuerzo que quieras, pero en cualquier momento puedes lograr unos pequeños cambios, unos pequeños ajustes, pero tarde o temprano eso va a volver a como estaba inicialmente. Por ello es que en algunas ocasiones se presentan eso que llamamos como desastres naturales. Que el exceso de lluvia vino y se formó una laguna, porque puede ser que en un momento que ahí existiera una laguna. Es como lo que hacen ciertas construcciones cercanas a donde existen esas quebradas, que existen ciertos ríos, ciertos mares, entonces terminan después lamentándose por esa misma circunstancia.
con el tiempo de repente eso baja un poco o hicieron pequeños rellenos, no aparenta que está inundado, pero eso es parte de las inundaciones que en muchas ocasiones se presentan. Entonces, bueno, aunque yo no soy especialista en estos temas, pero normalmente esa es la realidad, lo que presenciamos, lo que vemos que sucede a cada momento. Y vienen las lamentaciones o las quejaderas después y mejor es evitar esas cosas. ¿Sí? Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto que hemos dicho hasta los momentos. ¿Alguna duda, algún comentario para seguir avanzando entonces? No, profe. Está bien, entonces vamos a continuar con lo que son los manuales. Cuando hablamos de un manual es muy importante porque es un documento que sirve de guía, sirve de orientación para la ejecución de ciertas actividades. Es decir, es lo que nos orienta, nos instruye la forma como debemos trabajar o hacer ciertas cosas. Igualmente el manual nos despeja muchas inquietudes. Y lo otro importante desde el punto de vista del manual es que facilita el entrenamiento del personal cuando está nuevo. Porque la idea de un manual es que cuando el personal está nuevo, se le suministre para que se oriente. Por ello es que cada vez que nosotros adquirimos cualquier cosa, cualquier instrumento, cualquier equipo, cualquier tipo de vehículo, es decir, lo que normalmente adquirimos, nos suministra un manual. ¿Por qué creen que nos suministran ese manual? Sencillamente nos lo suministran para facilitar el uso o la realización, la manipulación del equipo o del instrumento o de lo que hayamos adquirido. Y eso evita que estemos llamando al proveedor, a quien lo vendió, haciéndole preguntas sobre cuestiones que podemos aclararlas leyendo las instrucciones que están establecidas en el manual. Igualmente eso pasa con los manuales que establecen en las organizaciones. Justamente el objetivo principal es ese, es decir, aclarar cualquier duda, facilitar el proceso de entrenamiento, facilitar el proceso de toma de decisiones y eliminar la necesidad de estar a cada momento consultando o minimizar lo que entendemos como la preguntadera, porque eso a veces sucede. Lo otro es que cuando hablamos también de un manual, cuando se establece un manual, de una u otra forma se están aplicando los elementos del proceso administrativo. Ustedes saben cuáles son esos elementos. Es decir, es una manera de tener una planificación, una forma de tener una organización, de tener una dirección o ejecución y por último de llevar un control estricto de lo que hay que hacer. Entonces facilita sencillamente el funcionamiento de cualquier área, tanto administrativa como operativa, dentro de cualquier institución, tanto pública que puede ser también privada. Entonces ese es el objetivo principal. También es importante desde el punto de vista de los manuales, a nivel de las características, que tengan presente que los manuales contienen afluencia de información. ¿Qué significa esto? Que la información llegue a todos los niveles de la institución, tanto desde el nivel superior, nivel medio y nivel inferior. Es decir, que llegue a todas las áreas. ¿Para qué? Para que el personal esté informado de lo que haya que hacer, de las directrices, de los lineamientos, de las políticas y de las decisiones que se hayan tomado. Porque recuerden que en muchas ocasiones las fallas se dan dentro del campo operativo de una empresa. Las fallas vienen básicamente por la carencia de información o que se tergiversa la información y no llega de forma inmediata o puntual. Otra de las características que se define que es una guía de consulta, es decir, que permite orientar al usuario sobre lo que tiene que hacer, de manera de que despeja cualquier inconveniente, minimiza las incertidumbres y lo lleva directamente a aclarar cualquier inquietud que posea desde el punto de vista de la operatividad o de la ejecución de una tarea. Otra función importante es que establece una clasificación de la estructura organizativa. Cuando se habla de estructura, directamente estamos hablando de el tema que vamos a ver más dentro de unos minutos, que se denomina organigrama. También existe
otro de los objetivos principales o características principales de un manual es que permite evitar la duplicidad, es decir, evita que se elabore una misma actividad en varias ocasiones o que hayan varias dependencias haciendo lo mismo. Entonces, una manera de que un tipo de actividad que se amerite se haga solamente una sola vez y no haya varias dependencias, varios departamentos ejecutando la misma actividad, porque eso genera un costo adicional y es pérdida de tiempo. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Otra de las características es que establece uniformidad, es decir, que hay una sola línea, a unos solos parámetros y bajo un mismo esquema que se deben ejecutar las distintas actividades, que haya una línea directa de la forma como se debe hacer. Y por último, permite mejorar el sistema de procedimientos y las políticas que están establecidas dentro de cualquier empresa. Entonces, principalmente esas son las características de los manuales. Uno de los objetivos que no le mencioné es que permite tener que prevalezca la sistematización que se haya establecido a través del tiempo. Es decir, que cuando se genera una iniciativa y no se documenta a través de un manual, y esa iniciativa ha sido muy positiva, muy satisfactoria para los efectos de la empresa como tal o del departamento de la gerencia donde se está aplicando y no se establece de manera formal, eso lo que conlleva es que esa iniciativa se mantenga mientras está dentro de la empresa la persona que ideó esa iniciativa. En cambio, que se documente y se establece a través de un manual, eso perdura en el tiempo. Entonces, la forma de que la sistematización de cada uno de los procesos se mantenga en el tiempo y se continúe, haya continuidad en la aplicación de los mismos. También es importante que tengan presente que existen básicamente tres tipos de manuales. Existe el manual de normas y procedimientos, existe el manual de organización y existe el manual de políticas. El manual de normas y procedimientos contiene normalmente una presentación, una introducción, debe contener las normativas, también debe tener todos los procedimientos que se ejecutan, que se aplican. Y por último debe tener los anexos. Ese es el contenido básico que debe tener un manual de normas y procedimientos. El otro tipo de manual que existe es de organización, que debe poseer lo que es la estructura organizativa, que viene siendo el organigrama. También debe tener las funciones de cada uno de los cargos que se mencionan en el organigrama, y también debe contener el perfil de la persona que va a ocupar esos cargos, es decir, especificar cuáles son las características, las cualidades y condiciones que debe reunir esa persona para poder ocupar los distintos cargos que se establezcan en el manual. Es importante también que tengan presente que ese manual de organización normalmente lo controla, lo utiliza principalmente el área de talento humano. ¿Por qué el área de talento humano? Porque ellos son los que tienen que estar atentos de cuáles son los cargos que existen en todas las dependencias, cuáles son las funciones que se deben aplicar y también tener claro del perfil para que en el momento que vayan a seleccionar a alguien, tengan la noción bien definida si la persona cumple o no cumple con los requisitos que están establecidos para determinado cargo. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ver con lo que son los manuales como tales. Entonces, es importantísimo que tengan eso presente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto que les estoy mencionando, de los manuales. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algún inconveniente, alguna duda? Si no inconveniente, se las aclaro. Adelante, Nancy. Profe, usted nos mencionó que eran tres tipos y, o sea, nos describió las normas y procedimientos, la estructura organizativa, ¿y cuál es el tercero? El manual de políticas. El manual de políticas. El manual de políticas es el que contiene todas las políticas que hayan sido establecidas en la empresa. Recuerden que las políticas normalmente las definen los niveles jerárquicos, es decir, los niveles superiores. Allí se establecen todas las políticas que vienen siendo las distintas directrices que coadyuvan o que contribuyen a facilitar el proceso de toma de decisiones y que orientan el pensamiento para que la institución como tal cumpla con los fines que tiene previsto. Entonces, básicamente es eso. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta que tengan? Está bien, entonces pasemos, si no tienen preguntas sobre manuales, vamos ahora al tema de los organigramas, que yo sé que Seila es especialista en eso. Cuando hablamos de organigrama, vamos a escuchar, ustedes eso lo han visto en otra materia, todos lo han escuchado, porque yo sé que en otra materia está establecido y se lo han explicado. ¿Qué es un organigrama? Esto no merita mucha explicación porque ustedes tienen dominio de eso. Es la estructura organizativa de una institución. Es la estructura organizativa de una institución. ¿Qué más? Estructura organizativa de una institución. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna opinión o algún comentario sobre los organigramas? Oye, vale, no quieren opinar. Profesor, por mi parte yo diría que es como una especie de esquema ordenado de forma jerárquica en donde especifica las funciones de cada uno. Está muy bien, Bárbara. Excelente, Bárbara, ese comentario. ¿Vas a comentar algo, Nancy? Profe, yo no lo, o sea, no lo he visto como tal en una clase, entonces no sé. ¿No lo has visto o se te olvidó? No lo he visto. Yo soy de mercado. No, pero igual, tuviste introducción a la administración. ¿Sí o no? Ah, sí. Y eso lo explican en esa materia. No me acuerdo. Ah, bueno, está bien. Yo creo que eso suena mejor. Está bien, entonces complementando lo que dijo Bárbara más lo que dijo Seila, un organigrama gráficamente nos indica cómo está constituida una empresa. Es decir, la importancia de un organigrama es que cuando nosotros lo visualicemos de forma inmediata nos formamos una idea, de manera inmediata nos formamos una idea de cómo, de si es una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande. ¿Por qué? Porque allí están contemplados los cargos que tiene la empresa y es importante que tengas presente que cuando hablamos de una empresa se define el tamaño es por la cantidad de cargos que posee, tanto la pequeña, la mediana y la grande. Entonces, la idea de un organigrama es que visualmente nos indique cuáles son los niveles jerárquicos, niveles medios y niveles subordinados. Y también tengamos claro desde el punto de vista del nivel de la empresa como tal. Igualmente, los organigramas nos establecen a nivel de las características cuáles son los canales de comunicación. También nos indican las líneas de división, especifican las autoridades de línea y autoridades de staff y también establecen los niveles jerárquicos. Entonces, líneas que establecen las autoridades de línea y autoridades de staff. ¿Qué es eso? Ustedes lo han escuchado. ¿Qué es una autoridad de línea y qué es una autoridad de staff? Staff es S-T-A-F-F. Ustedes han escuchado eso. Cualquiera. Eso se lo explicaron en Introducción a la Administración. ¿Cómo dijo, disculpe, una autoridad de línea? Autoridad de línea y autoridad de staff. Autoridad de línea es como un gerente de primera línea. Gerente de primera línea. Está bien. ¿Quién más? Es una autoridad de línea. Señores, esto usted jamás se debe olvidar porque todo profesional en administración, independientemente de la especialidad que tenga, es conveniente que tenga claro que es una autoridad de línea. Una autoridad de línea son todos los funcionarios de una empresa que tienen la potestad para tomar decisiones. Es decir, son los que tienen la autoridad como tal, tienen la jerarquía, tienen el nivel para tomar decisiones. Sencillamente que tienen la facultad y potestad, eso, para tomar decisiones. Y la autoridad de staff son los funcionarios que ejercen funciones de apoyo y de asesoría, es decir, que proponen pero no imponen, solamente sugieren, recomiendan qué se debe hacer, se encarga de asesorar a la autoridad de línea, porque recuerden que a veces existen muchos
Existen personas que ocupan cargos importantes dentro de las empresas, pero eso no quiere decir que tienen que sabérselas todas. Posiblemente a veces no tienen un dominio bien preciso sobre ciertos temas, entonces se dotan o se asesoran o tienen a personas especialistas que los asesoren en ciertas áreas o en ciertos temas para que tengan el mayor nivel de efectividad en la gestión que llevan adelante, es decir, en el desempeño como tal. Entonces, contratan a ciertas personas para que ejerzan ese papel de asesores. Entonces, esas personas se les denomina quienes, su función es asesorar a ciertas personas, se le denomina autoridad de staff, que se encargan de proponer pero no imponer, de sugerir, de recomendar. Ya queda de parte de la autoridad de línea si aplica o considera o toma en cuenta todas esas sugerencias, todas esas propuestas que le haga la autoridad del Estado. Entonces eso es importante que lo tengan presente. ¿Sí? Adelante, Nancy. Profe, que bueno, respecto a lo que usted estaba hablando de la autoridad de staff, yo tenía esa duda, porque donde yo trabajo hace poco pasamos por una situación que se buscó un asesor, y el asesor iba a hacer todo esto de lo que usted está hablando, el organigrama, el manual, porque la empresa no tenía nada. Entonces, el asesor literalmente quería imponer más que el jefe. O sea, casi que mandaba a callar al jefe. Y yo como que, entonces yo siempre he tenido esas dudas. O sea, yo pienso que los asesores deben como que orientarse a qué tipo de empresas se están dirigiendo, pero no imponer, porque de por sí, o sea, encima de ellos hay alguien que tiene más años en la empresa y sabe mejor cómo es el movimiento, pues. Bueno, no tanto que tengan más años, sino que sencillamente tienen que limitarse a la actividad que le asignaron. Es decir, la habilidad del asesor de staff es en tratar de vender sus ideas. ¿Y cómo las vende? Con argumentos, es decir, con poder de convencimiento, sin necesidad de estar imponiendo, sin necesidad de estar agrediendo, sin necesidad de buscarse problemas, sencillamente teniendo confianza en sí mismo, de tener esa capacidad de persuasión y ejercer el papel de liderazgo, es decir, que influya sobre otra persona para que tenga ese poder de convencimiento y sean acatadas las sugerencias que plantee. Entonces no puede llegar al extremo de que porque sí, o si no lo hace, tiene que hacerla por las buenas o las malas, esa no es la función